Bienvenidos nuevamente. Hoy hablaremos de las actividades empresariales generadoras de impuestos en Guatemala. Para efectos tributarios, conocemos a las actividades empresariales como elementos que se consideran en el hecho generador de la obligación tributaria. Es decir, las actividades que realizamos día a día representan una actividad gravada a impuestos. A esto se le llama hecho generador. ¿Qué actividades empresariales de manera general están gravadas con impuestos? Pues lo más común que conocemos es la venta. La venta es ese intercambio de un bien y sobre el cual pues, se recibe un ingreso en efectivo, en especie. Esta actividad pues, está gravada con impuestos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. De la misma cuenta, los servicios y también las importaciones. Es decir, el hecho generador es toda aquella actividad que genera una obligación tributaria. Veamos en el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, como sabemos, es un impuesto territorial, es decir, grava todas las actividades empresariales que generan ingresos. Por ejemplo, otra vez, obtención de ingresos por ventas, obtención de ingresos por dividendos, obtención de ingresos por ventas de activos fijos, obtención de ingresos por otras ganancias de capital. Estas actividades generan renta dentro del territorio nacional y por lo tanto están afectadas al impuesto sobre la renta. Hablemos ahora del impuesto de solidaridad. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto de solidaridad? Y dice la ley que básicamente es la realización de actividades mercantiles o agropecuarias dentro del territorio nacional. Entonces, el hecho generador es toda aquella actividad que da surgimiento a una obligación tributaria. Veamos el ejemplo que les aparecerá en pantalla. Ahí les aparecerá un triángulo. Veamos ese triángulo. En la parte de abajo del lado izquierdo, imaginémonos que usted va a una tienda y compra un café, a una cafetería. Compra un café y ese café le cuesta 11.20. Usted paga 11.20. Ese 11.20 se lo paga a la venta de café, a la cafetería, y usted a cambio recibe ese café. Ese 11.20 o esa cantidad que está pagando, cuánto le corresponde al vendedor del café y cuánto le corresponde al Estado a través de SAT. Bueno, de esa cantidad imaginemos que corresponde el IVA. De hecho, correspondería el IVA en una venta. Entonces, en este caso, en la venta de café correspondería 1.20. Es decir, a ese 11.20 que usted está pagando a la cafetería, el vendedor del café le tendría que quitar 1.20 y ese 1.20 debe trasladarlo a SAT, hasta abajo del triángulo del lado derecho. Si ustedes ven, en esta actividad se dio el hecho generador. ¿Cuál fue el hecho generador? Básicamente la actividad de venta de un café. ¿Y quién pagó el IVA? En este caso, lo pagó usted cuando en el precio le incluyeron el IVA y a cambio usted recibió un café. Si ustedes ven en la imagen, por ahí aparece una figura y esa es la factura. La factura es la forma por medio del cual o de la cual llega el impuesto a SAT. Cuando no se emite la factura, entonces el impuesto no llega a SAT, sin embargo el hecho generador se dio y por lo tanto existe la obligación tributaria. Al emitir la factura es el medio por el cual SAT lo recibirá. Si la factura no se emite, entonces caemos en una situación de defraudación tributaria. Al lado derecho del triángulo les aparece una fila y ahí dice defraudación tributaria. Es decir, cuando se da el hecho generador y a la par se genera la obligación tributaria y el impuesto no llega a SAT, entonces se dan los criterios para catalogar a la actividad como defraudación tributaria. Recordemos que la defraudación tributaria, pues esa es la última instancia, digamos, de la lista del delito tributario y esta cae ya en un tema penal. Es decir, por ejemplo, no pagar el impuesto al valor agregado podría traer sanciones financieras en principio, administrativas, impuestas por SAT, y posteriormente si el contribuyente no paga ese IVA, a pesar de que SAT lo requiere, a pesar de que SAT lo está notificando, entonces esto se convertirá en un tema penal y ahí es donde les decía que
caeríamos en un delito de defraudación tributaria por apropiación indebida de tributos. Un consejo importante para usted cuando determina el precio de su producto. No olvidemos que el precio de su producto lo constituye el costo que fue necesario incurrir para elaborar el bien o prestar el servicio, más el margen de ganancia que usted como empresario desea obtener. La sumatoria del costo más el margen de ganancia le dará el precio. No olvide que a ese precio debe incrementarle el IVA. El IVA es el equivalente al 12%. Y la sumatoria del precio más el IVA le dará el valor a facturar. Recuerde que el IVA lo paga el consumidor final. Recuerdes el caso del café, que el 1.20 lo pagó la persona que bebió el café. Espero esta charla les haya ayudado un poco para entender mejor el hecho generador en las actividades empresariales y la obligación tributaria que surge de realizar este hecho. Muchas gracias.